Bienvenidos a su canal favorito donde el drama turco y las noticias del espectáculo se entrelazan como los hilos de un quilín. Estoy tan emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén listos porque hoy tenemos una bomba que va a hacer temblar los cimientos de la farándula turca. Prepárense, agárrense de sus asientos y saquen sus palomitas porque la noticia que les traigo es de esas que no se ven todos los días. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, exacto, esa pareja que nos robó el corazón en asteriscos en Calcap asterisco, esa pareja que vimos florecer delante de nuestras cámaras, esa pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, o al menos en el amor de telenovela. Porque, como bien saben, la vida real a veces es mucho más complicada, dramática y llena de giros inesperados que cualquier guión que podamos imaginar. Antes de que entremos en detalles jugosos, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban a este canal. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis profundos de sus series favoritas, chismes jugosos y muchas sorpresas. Así que, ¿qué esperan? Hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, hablemos de lo que nos concierne. Todos recordamos el revuelo que causó su relación, ¿verdad? Era la pareja perfecta, la fantasía hecha realidad. Hande, la belleza indiscutible, y Kerem, el galán con una sonrisa que derrite glaciares. Su química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los veíamos juntos en eventos, en redes sociales, compartiendo momentos adorables. Era como un cuento de hadas moderno. Y luego el silencio. Rumores de separación, indirectas en redes sociales, fotos borradas. La burbuja de ensueño explotó y la realidad nos golpeó de lleno. La relación había terminado. La noticia nos dejó devastados, ¿a quién no? Pero bueno, la vida sigue y ambos continuaron con sus carreras, con sus proyectos, intentando dejar atrás ese capítulo. Hande se enfocó en nuevos papeles, la vimos en producciones ambiciosas, consolidando su carrera como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también siguió adelante explorando nuevos horizontes, incluso incursionando en proyectos internacionales. Parecía que el capítulo Hande y Kerem estaba cerrado para siempre. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, un giro que nadie, absolutamente nadie, veía venir. El 13 de abril de 2025, fecha que quedará grabada en la memoria de todos los fans de esta pareja, una noticia sacudió los cimientos de la prensa rosa turca. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron vistos juntos. Sí, lo escucharon bien. No es una alucinación colectiva, no es un sueño húmedo de los fans más acérrimos, es la pura y dura realidad. Fueron vistos en un restaurante en Estambul, cenando juntos, riendo, hablando animadamente. Como si el tiempo no hubiera pasado. Las fotos y vídeos del encuentro se viralizaron en cuestión de minutos. Las redes sociales explotaron, los hashtags #Ankerisbak y #Kerem se convirtieron en tendencia mundial. Los fans eufóricos no podían creer lo que estaban viendo. ¿Era una reconciliación? ¿Una simple cena de amigos? ¿Una estrategia de marketing para algún proyecto futuro? Las especulaciones no se hicieron esperar. Fuentes cercanas a la pareja, aunque prefirieron mantener el anonimato, confirmaron que efectivamente se habían reunido. Al parecer, después de un tiempo distanciados, ambos sintieron la necesidad de hablar, de aclarar viejas heridas, de retomar el contacto. La cena, según estas fuentes, fue muy amena, llena de risas y recuerdos. ¿Pero significa esto que han vuelto a ser novios? Esa es la pregunta del millón. Y la verdad es que por el momento, no hay una respuesta definitiva. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales al respecto. Sus representantes se han limitado a decir que ambos son amigos y que mantienen una buena relación. ¿Pero quién cree eso? Yo personalmente creo que aquí hay gato encerrado. Esa química, esa conexión que vimos en el pasado, no desaparece de la noche a la mañana. Además, las miradas, las sonrisas, los gestos que se captaron en las fotos, hablaban por sí solos. Claro, también existe la posibilidad de que simplemente estén siendo amigos, que hayan madurado y superado sus diferencias. Pero, seamos sinceros, ¿quién quiere creer eso? Todos queremos verlos juntos de nuevo, enamorados, felices como en los viejos tiempos.
Y aquí es donde entra la especulación, elucubración y el puro chismorreo. Algunos dicen que se reunieron para discutir un posible reencuentro en la pantalla, una segunda temporada de Asteriscos en Calcap Masterisco o un nuevo proyecto juntos. Otros, más románticos, creen que el amor nunca murió y que esta cena fue el primer paso para una reconciliación. Y luego estamos nosotros, los que simplemente disfrutamos del drama y esperamos lo mejor. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha reavivado la llama de la esperanza en los corazones de los fans de Anker. Y sinceramente yo también tengo una pequeña esperanza de que esta historia tenga un final feliz. Ahora, antes de que me pongan más nerviosa con esta situación, quiero recordarles que todo esto son especulaciones, rumores y chismes. Nada está confirmado al 100%. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y este río suena, y suena fuerte. Así que manténganse atentos a mis redes sociales, porque estaré actualizando la información a medida que surjan nuevas noticias. Prometo mantenerlos al tanto de todo lo que suceda con esta pareja que nos tiene a todos al borde del ataque de nervios. En resumen, hoy les he traído la bomba del año. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron vistos juntos, reavivando las esperanzas de una reconciliación entre los fans. Hemos analizado las fotos, las fuentes cercanas y las posibles razones detrás de este encuentro. La verdad es que aún no sabemos qué pasará, pero una cosa es segura, esta historia está lejos de terminar. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que este canal es su espacio para compartir su amor por el drama turco y las noticias del espectáculo. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos en una nueva serie? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, mis amores. La cosa no acaba aquí. Porque después de esta cena, las investigaciones de este canal no se detuvieron. La prensa turca en general está como gallina sin cabeza buscando la primicia, el detalle que lo cambie todo. Y créanme, la información que estoy manejando es, para escribir un libro. Primero, vamos a hablar del restaurante. Se trata de un local discreto, un bistró con encanto en el barrio de Nianta, conocido por ser un punto de encuentro para artistas y gente de la farándula. No es un lugar que elijan precisamente para evitar ser vistos, lo que me hace pensar que al menos querían ser encontrados. El dueño del restaurante, por supuesto, ha sido asediado por la prensa, pero se ha mantenido hermético, fiel a su política de confidencialidad. Aunque un camarero filtró que pidieron una botella de vino tinto de una bodega muy particular, la favorita de Hande. Un detalle que no pasó desapercibido. Después tenemos las fotos. ¡Ay, las fotos! Analizadas hasta la saciedad, con lupa y con programas de reconocimiento facial. Expertos en lenguaje corporal han dictaminado que aunque existe una clara cercanía física, hay cierta tensión en el ambiente. Hande en algunas fotos parece un poco a la defensiva. Kerem, por otro lado, irradia encanto y parece estar poniendo todo de su parte para que la velada sea agradable. Un tira y afloja en toda regla. Pero la cosa se pone más interesante cuando nos adentramos en las agendas de ambos actores. ¿Qué estaban haciendo antes y después de la famosa cena? Aquí es donde las piezas empiezan a encajar. Hande semanas antes canceló su participación en una importante campaña publicitaria en Europa, alegando motivos personales. ¿Podría ser que ya estaba planeando este reencuentro y quería tener la agenda libre? Es una posibilidad. Kerem, por su parte, regresó a Estambul antes de lo previsto, interrumpiendo un rodaje en Estados Unidos. Su representante justificó el viaje por una reunión familiar urgente. ¿Pero podemos creerle? En el mundo del espectáculo, las reuniones familiares urgentes suelen ser sinónimo de reconciliaciones amorosas. Además, mis investigadores infiltrados han descubierto que ambos han retomado el contacto con amigos en común que habían quedado en el limbo tras la ruptura.
Están rehaciendo puentes, mis amores. Están moviendo sus piezas en el tablero, preparando el terreno para ¿algo más? Y no podemos olvidarnos de las redes sociales. El campo de batalla de la farándula moderna. Han estado muy cautelosos, evitando cualquier mención directa al otro. Pero como dice el dicho, el que busca, encuentra. Y yo he encontrado cositas, pequeños detalles que me hacen pensar que se están enviando mensajes en clave. Ande ha estado publicando fotos de libros sobre segundas oportunidades y el poder del perdón. ¿Mensaje subliminal para Kerem? Yo creo que sí. Y Kerem ha estado compartiendo canciones con letras que hablan de reencuentros y de amores que nunca mueren. Demasiadas coincidencias, mis chismosos, demasiadas coincidencias. Pero ojo, no todo es color de rosa. Hay quienes dicen que esta cena no es más que una estrategia de marketing muy bien orquestada por sus representantes. Una forma de revivir el interés mediático en ambos actores y de tantear el terreno para un posible proyecto juntos. El negocio es el negocio, mis amores. Según esta teoría, la cena fue planeada al milímetro con fotógrafos estratégicamente ubicados para captar los mejores ángulos y con fuentes anónimas, filtrando la información a la prensa. Un show para los fans. Pero yo, en el fondo, me niego a creer que todo sea tan frío y calculado. Quiero pensar que hay algo más, que hay sentimientos reales en juego, que esta cena es el principio de una nueva etapa en su relación. Soy una romántica empedernida, ¿qué le voy a hacer? Además, recuerden lo que les dije al principio, en la vida real, las historias de amor a veces tienen más giros que una telenovela turca. Y esta historia, mis amores, está llena de drama, de pasión, de incertidumbre. Es una joya para los amantes del chisme como nosotros. Así que, ¿qué va a pasar ahora? Esa es la pregunta del millón. ¿Volverán a ser novios? ¿Se limitarán a ser amigos? ¿O todo quedará en una simple cena para aclarar viejas heridas? El tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle, interpretando cada gesto, especulando con cada rumor. Porque de eso se trata esto, mis chismosos. De disfrutar del drama, de reírnos de las ocurrencias de la farándula y de soñar con finales felices. Y por supuesto de compartirlo todo con ustedes, mi comunidad favorita de YouTube. Gracias por estar ahí, por comentar, por compartir y por hacer de este canal el mejor lugar para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Ahora sí, me voy. Pero no sin antes recordarles que esto es solo el principio. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin está lejos de terminar. Y yo, su fiel chismosa, estaré aquí para contársela, con todos los detalles jugosos y con mi toque personal. Hasta la próxima, mis amores. Y no olviden dejarme sus comentarios. Quiero saber qué piensan de todo esto. Besos. Y recuerden, el chisme es vida. Y la vida es una telenovela turca.